La demanda de alquileres aumentó en los últimos años, pero rentar también tiene riesgos. Por eso es importante conocer tus derechos y obligaciones. En 2023, este hombre estafó por lo menos a 8 personas. Julio César Men ofrecía el alquiler de su vivienda en Mexicanos por $350 al mes. Cobraba por adelantado la primera mensualidad más depósito de garantía, pero nunca entregaba el inmueble, alegando que los últimos inquilinos aún están por desalojarlo. ¿Qué significa un arrendante y un arrendatario? Significa el compromiso de dos personas, una digamos, alquilarle un inmueble y el otro, ¿cómo se llama? A ser parte de ese inmueble por un determinado periodo, ¿verdad? En El Salvador, alrededor de 915,000 personas, es decir, 15.2% de los 6.029.976 habitantes, están viviendo de alquiler, según el censo 2024. Conocer las reglas del juego podría ayudar a prevenir que te conviertas en víctima de estafa y, además, malos entendidos. Lo primero que debes saber es que te ampara la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, también conocida como la Ley del Inquilinato en El Salvador. Esta busca regular de forma equilibrada la relación arrendaticia, protegiendo tanto a arrendatarios vulnerables como a pequeños arrendadores. El combate de desalojos arbitrarios, la explotación y la discriminación, garantizando el acceso a una vivienda digna. Contrato privado en escritura pública, generalmente es así. En el cual se establecen plazos, garantías, canon de arrendamiento, el periodo, las partes que intervienen, qué pasa si hay daños en la vivienda, que es una cosa bien importante porque acabo de tener un caso en el cual no nos recibieron el proceso por daños a la vivienda en fiscalía y nos mandaron a un proceso civil, lo cual es más complicado. Las de los inquilinos las vamos a encontrar dentro del contrato de arrendamiento que se firma entre el arrendante y el arrendatario. En este caso, el inquilino tiene que establecerse si solo va a utilizar el inmueble para uso habitacional o un uso comercial. En el caso que estemos hablando para uso habitacional, esto queda de esa forma y no se puede subarrendar muchas veces este inmueble. Estas cláusulas, como las reitero, quedan en el contrato de arrendamiento. Lo primero es identificar el inmueble, una casa, un apartamento o un cuarto que se ajuste a tus necesidades, tu salario, tu capacidad de pago y el espacio que necesitas. En la Marketplace se encuentran diferentes opciones que van desde los $250 hasta más de $1,000 mensuales. Una vez hayas seleccionado, recuerda que lo primero es hacer un contrato, un derecho del inquilino o arrendatario y una responsabilidad del arrendante o dueño de la casa. Aquí claramente se establecen las partes responsables, el inmueble, el precio y la forma de pago. La omisión del contrato implica una multa equivalente al 50% de un mes de renta al arrendador. Esto puede librarte de malos entendidos. ¿Están reconocidos en la ley? Sí. Cualquiera que tenga derecho puede probarlo a través de otros medios de prueba que no sea el contrato, como funciona en materia laboral, pero el hecho de no tener un contrato no inhibe de la relación que ya nació contractual. Por ejemplo, yo te alquilé mi casa, no hicimos contrato porque somos conocidos, pero sí incumplí las reglas que el contrato hubiese dicho. Lo otro es de que también en esas cláusulas están dónde se va a regir, ¿verdad? El contrato, eso tiene que ver con lo del domicilio, ¿verdad? A qué domicilio se va a regir por si en el futuro, pues, llegase a existir, digamos, algún proceso judicial. Y normalmente es bueno, la ley dice que es en el domicilio del demandado, pero a veces en los contratos le ponen que la cláusula sea, digamos, en el domicilio del demandante. Así más o menos sería. ¿Cómo lo hago? Recuerda pedir un recibo por cada mes cancelado. Al momento de hacer el contrato es importante que puedan definirse los plazos, 6 meses, 1 año, 2 años, todo dependiendo de las necesidades de ambas partes. Pueden darse prórrogas automáticas mientras se siga pagando la renta, pero lo más recomendable es renovar el contrato por escrito. El contrato normalmente se dice en la cláusula de que la prórroga va a durar lo que las partes convengan. Si pasaron, digamos, el plazo del contrato, que digamos 6 meses, y las personas se llevaron bien, ¿verdad? Pagaba puntual, el dueño del inmueble se sentía contento, entonces ellos automáticamente se prorrogará el contrato por otra, digamos, otro plazo igual, que digamos 7, 6 meses, se puede prorrogar
el contrato por otros 6 meses y no pasa nada, ¿verdad? Actualmente existe una figura llamada garantía de depósitos. Estas cubren impagos, daños, salvo en pacto contrario. El depósito es un mes, ¿verdad? Y casi siempre en las cláusulas dice que ese depósito será devuelto cuando se cumpla el contrato y el inmueble sea digamos, devuelto también. Entonces, si el inmueble está bien en las condiciones que se recibió, entonces el dueño del inmueble tiene la obligación de devolver ese dinero del depósito. Generalmente no lo hacen, se lo embolsan, ¿verdad? Y a veces el inquilino lo que hace es vivir otro mes, ¿verdad? Es vivir otro mes para, digamos, no perder ese depósito. Cabe aclarar para la tranquilidad del arrendante que en El Salvador es falso que un inquilino pase a ser propietario de un inmueble por haberlo alquilado durante 30 años o más. La ley de inquilinato es clara. El arrendamiento nunca transfiere la propiedad sin importar el tiempo que se haya vivido en el inmueble ni la cantidad de rentas pagadas. La única manera de adquirir la propiedad legalmente es mediante compra, donación, herencia u otros medios establecidos en la ley, pero nunca por la sola ocupación en calidad de arrendatario. No, ahí hay una confusión. La gente dice, mire, yo tengo 30 años de vivir en este local, tengo 30 años de vivir en esta casa. La ley de inquilinato no habla de eso. El Código Civil habla de la prescripción adquisitiva. ¿Cómo adquiero yo los bienes si tengo más de 10 años de vivir o 30? Cuando no hay una escritura y nadie ha inscrito la propiedad. Pero en el caso de los arrendamientos hay una escritura previa y hay un contrato de alquiler. En la ley existe una figura que se llama el derecho de posesión. Cuando una persona, digamos, vive mucho tiempo en un inmueble y digamos que la otra no aparece, ¿verdad? Entonces a veces la gente cree que porque ya vivió mucho tiempo ahí, tiene derecho a quedarse con el inmueble. No, eso no sucede. Aunque haya sido de boca, porque a veces la gente no hace los contratos por escrito, solo los hace así verbales, ¿verdad? Se le llaman los contratos verbales. Pero si hubo un pago, una autorización para estar en el inmueble y hubo un pago mensual, o sea, la figura es alquiler. En este caso, un arrendante si vive en el inmueble 10, 20, 30, 40 años, pero existe un contrato previamente establecido, en ningún momento va a poder quedarse con el inmueble porque está consciente que ha firmado un documento que éste le pertenece a otra persona y reconoce ese dueño que existe de ese bien inmueble. Si bien el costo de arrendamiento en El Salvador es uno de los más caros en la región, antecedido únicamente por Panamá, y que el alza se ha dado rápidamente, debes de tomar en cuenta que todo incremento que el arrendante desee realizar no puede exceder el 10% anual del costo de mejoras, y el subarrendatario solo puede retener hasta 5% de ganancias sobre lo subarrendado, todo previamente pactado entre ambas partes. El interés del mercado, ¿verdad? El 2%, el 3%, lo que depende cuánto anual va a ir aumentando. Lo que tiene también es un límite, es el precio ahora con protección al consumidor, el precio alto de las viviendas. También tiene un límite el incremento anual. Por ejemplo, hoy yo se la alquilo en 500, el otro año se la voy a aumentar con $50 más, pero tiene que ser paulatino porque el precio debe de fijarse. Si bien en la mayoría de contratos se establece que el propietario puede hacer visitas al inmueble para constatar que todo marche bien y se cumpla el contrato, es importante recordar que todo debe de ser previamente pactado entre ambas partes, es decir, una visita programada. Es a que se le respete su privacidad, porque como ya sabemos, ellos están haciendo el uso del bien inmueble, entonces no puede llegar directamente el dueño solo a intervenir esa privacidad, sino que siempre se tiene que respetar. Asimismo, otro derecho que ellos poseen es el derecho prácticamente de propiedad. Según el último Censo de Población y Vivienda 2024, ha aumentado el número de habitaciones de mesón en comparación con las de 2007, cuando habían 19.326, y actualmente la cifra asciende a 21.859, lo que significa un aumento de 2.533. Estas formas de vivienda tienen un apartado especial en la ley, en la que no se establece un subarrendatario, sino las mismas obligaciones que en los casos de vivienda particular, pero especificando el número de personas y formas de pago. Que no sea subarrendado, porque a veces hay ocasiones en que la gente arrienda un inmueble,
pero también hay otra persona que también se lo alquila, entonces se dan como los subarriendos. Eso es ilegal, ¿verdad? Pero se da en muchas ocasiones, cuando son jóvenes a veces y quieren pagar una casa entre tres, por ejemplo, entonces allí se dan como una especie de subarriendos. Se regula el plazo, el monto, ¿verdad? La cantidad por la que han pactado, que va a darse mensual o trimestral. Hay gente que paga incluso el año. Y tiene sus, por ejemplo, sus regulaciones especiales. No es lo mismo alquilar una casa que tiene habitaciones, tiene grifos, tiene techo, a alquilar un hangar, un local, un inmueble. Va a haber una descripción técnica de él. Claro que sí, que están divididos en este sentido, qué cosas se pueden arrendar. Yo puedo arrendar incluso un terreno para parqueo y tiene su propio reglamento. En todos los casos, el arrendador debe de garantizar condiciones salubres, obtener autorización sanitaria y no puede suspender servicios básicos sin previo aviso. El inquilino puede pagar esos servicios y descontarlo del alquiler si el arrendador no cumple. En el caso de reparaciones, si interrumpen el uso del inmueble, el inquilino puede exigir una rebaja proporcional o rescindir del contrato. Usted le avisa al propietario de la vivienda que hay una filtración de agua porque se puede hacer más grave, incluso arruinarse la tabla roca, caerse un muro. Tiene que avisarle de inmediato y el dueño tiene que o mandar a reparar o usted lo repara y lo descuenta del canon de arrendamiento, pero tiene que ser inmediato. ¿Qué pasa si no responde? ¿Qué pasa si no responde? Primero, no le pago el mes que corresponde. Puedo decirle, mire, si usted no me repara la casa, yo no le voy a pagar el arrendamiento de este mes y voy a mandar a arreglar. O le pido que me resarza los daños y busco otra vivienda. La normativa también contempla que toda reparación necesaria para mantener la vivienda en condiciones habitables es obligación del arrendador, salvo que los daños sean causados por el inquilino. Si el arrendador se niega a reparar, el inquilino puede realizar las obras y descontar el costo de la renta, siempre con autorización del juez o una constancia legal. Yo alquilo una casa y el techo está arruinado, el techo está dañado. Alquilar una casa que sea de mi propiedad. Hay gente que subarrenda y en muchos de los contratos de alquiler se pone una cláusula especial sobre la prohibición de subarrendar el mueble o el inmueble que usted haya alquilado. Otro derecho, no entregarle una casa sobre el valor del mercado, es decir, usted le va a entregar una casa a una persona en un precio que no corresponde a la zona. No instalarle servicios de agua y luz que estén cortados, que tengan una deuda, tiene que darle todo al día. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Thread y WhatsApp. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. O sea, todo lo que tiene que ver con inquilinato se resuelve a través de procesos abreviados. ¿Qué son los procesos abreviados? Son procesos cortos que solamente llevan una audiencia. A veces dos, pero normalmente en una audiencia se resuelve todo. Okay. Pagar a tiempo es una de las responsabilidades primordiales de los inquilinos y es uno de los principales problemas por los que los arrendantes recurren frecuentemente a los tribunales, según los juristas, y es motivo de terminación de contrato. Lleva, ¿verdad? Porque a veces la gente no quiere pagar, pero tampoco se quiere ir de los inmuebles. Y hay gente que pasa hasta 2, 3 años, a mí me ha tocado 2, 3 años viviendo en el inmueble y no pagan, pues. Entonces llega un momento que el dueño del inmueble se cansa y dice, miren, yo solo quiero que se vaya, no importa que me pague, pero yo solo quiero que se vaya. A mí me ha pasado eso, que yo les digo, mire, ya solo váyase, por favor. Entonces, lo que sucede es que la demanda se presenta, que la figura de la demanda es presentar. Tenemos que reclamar
todos estos cánones, porque existe un contrato previamente establecido, asimismo, pues se le solicita también al juez que se proceda a que esta persona pueda desalojar el inmueble. Muchas veces también no encontramos el inmueble tal cual se entregó. Existen daños cuantiosos, eso también es una forma de un reclamo que tiene que hacerse siempre dentro de los juzgados competentes. Un proceso como este puede durar aproximadamente 6 meses en dirimirse y se ventila en los juzgados de paso, juzgados de primera instancia en materia civil. Una de las recomendaciones es que el arrendante pueda cerciorarse de la capacidad de pago del inquilino previo a la celebración del contrato. La demanda se presenta y con ella pues se dice, ¿verdad?, que debe tantos meses de alquiler y todo eso, y que solicita al juez el desalojo inmediato, el desalojo inmediato. Pero la gente tiene una costumbre de que se ampara en que me debe dar 2 meses gratis para que yo me vaya cuando les piden las casas, ¿verdad? Entonces, no, que yo tengo 2, hay gente que dice que tiene 3 meses. Yo tengo 2 o 3 meses que me deben de dar gratis. Eso no existe. O sea, no existe la figura jurídica de que se le debe de dar, digamos, un periodo de gracia. En estos casos suele dictarse la obligación de pago absoluto y una orden de desalojo para los inquilinos, en el que previamente se exige un proceso administrativo de conciliación obligatoria. Luego de la sentencia firme, el desalojo debe de darse en un plazo establecido. Lamentablemente, si es un inmueble puede tardar años. Si es un buen mueble, una casa, cuando pide la terminación del contrato, pide el desalojo, puede durar más de 3 meses. Pero hay una reforma el año pasado que ya se puede pedir solo el desalojo de la vivienda en los juzgados de paz, que es un procedimiento especial. Lo que sí sucede es que cuando uno presenta una demanda en inquilinato, en estos juzgados que les digo que es lo civil o mercantil, cuando uno las presenta, se tardan más o menos solo digamos, en aceptar la demanda, se tardan su mes. Son 30 días hábiles, pero a veces se llevan hasta 2 o 3 meses antes de que lo citen a la audiencia, ¿verdad? Entonces, esos 3 meses la persona se puede quedar sin pagar. La ley dice que ningún arrendador puede realizar un desalojo por la fuerza ni cortar servicios básicos para presionar al inquilino a irse. El desalojo solo puede ordenarse por un juez tras un proceso que incluye notificación previa y oportunidad de defensa del arrendatario. La gente dice comúnmente, mire, a mí me tiene que dar 3 meses porque eso dice la ley. No, la ley de inquilinato no dice que tiene que darme 3 meses. Dice que me debe de avisar un mes anticipado si va a vender la vivienda, lo va a alquilar y yo tengo ese mes para moverme. Puedo llegar a un arreglo, pero ese término de gracia que todo mundo maneja no existe. Si la sentencia es favorable al arrendador, el juez fija un plazo entre 15 y 30 días para que el inquilino desocupe voluntariamente antes de ejecutar el lanzamiento. Esta medida busca evitar abusos y desalojos arbitrarios, garantizando el derecho a la vivienda y al debido proceso. Un inquilino viva más de 2 meses sin pagar. No permitan, porque si usted lo deja para el otro año, se va a vivir 3, 4 años allí y al final no se lo va a pagar. Entonces, no permitan, que esté bien establecido que más de 2 meses va a ser en el contrato, ¿verdad? Si no pagó en 2 meses, va a ser iniciado un juicio, si no quiere irse, ¿verdad? Porque Una persona que está dando su inmueble en arrendamiento no puede llegar al inmueble, intervenir directamente, sino pues que con un aviso previo para poder verificar que éste se encuentre siempre en condiciones, que no hayan daños, que las facturas estén al día. Esto como mecanismo para garantizar siempre el cuidado de su propiedad. Las garantías de pago para el arrendante o propietario son una de las principales deudas históricas que existe en la ley, según los juristas, que han llegado a dejarles cuantiosas pérdidas. Lo que hacen es que piden un informe al sistema financiero de la persona. Si la persona tiene, digamos, cuentas bancarias, de allí pueden tal vez embargarle, o tiene algún inmueble por ahí, algún vehículo por ahí, ¿verdad? O tiene un trabajo, también se le puede embargar el salario. Pero hay gente que no tiene nada, no tiene nada. Entonces, en los casos de esa gente que no tiene nada, prácticamente no hay forma, pues, de que paguen. Y a veces lo que hacen es declararse en quiebra. La gente se declara en quiebra para no pagar.
Todo es un proceso de confianza, por lo que te recomendamos pagar tus responsabilidades a tiempo. Para tranquilidad de todos, existe la terminación del contrato por diferentes causas. La primera es por mutuo acuerdo. Una causa justificada y le pide que desaloje, primero puede presentar una denuncia en la PNC, pedir auxilio policial, puede presentar un escrito en un juzgado de inquilinato diciendo me ha pedido la casa sin una causa justificada. Me pasó a mí con una casa que precisamente el dueño quería alquilarla más cara. Nos pasa a todos, ¿verdad? Si somos propietarios igual tenemos que avisar con tiempo. Él puede pedir también a protección al consumidor, hay una atención en línea, pero generalmente inquilinato es bien complicado y es bien tardado. La tercera es por la falta de pago, que ya la desglosábamos anteriormente. La cuarta es por incumplimiento de obligaciones. Este incluye situaciones como subarrendar el inmueble sin permiso del arrendador, dar uso distinto al pactado, por ejemplo, uso comercial del inmueble para vivienda, daños graves al inmueble, alterar la convivencia o causar molestias a los vecinos o negarse a permitir reparaciones necesarias para el arrendador. Primero, la mora. La mora en dos meses de canon. Yo he tenido casos que han pasado años sin pagar. La destrucción o daño del inmueble por parte de los inquilinos. En caso de los que arrendaron, que les quiten la luz sin razón aparente porque el dueño ha dejado de pagar los impuestos municipales. Que los impuestos municipales sean exigidos cuando aquí hay una mora. Ya he tenido casos que la gente me dice, mire, yo alquilé la casa, pero el dueño tenía una mora con Hacienda y tenía mora con la alcaldía y a mí me están cobrando. Ojo con la siguiente. Tomando en cuenta que nuestro país es altamente vulnerable, si el inmueble queda total o parcialmente destruido o se vuelve inhabitable por causas ajenas a las partes como desastres naturales, incendios, derrumbes, etc., el contrato puede darse por terminado sin responsabilidad para el inquilino. Hasta aquí cada uno. Entonces allí es importante que para evitar, digamos, demandas futuras, se rescinda del contrato. Rescindir del contrato es prácticamente dejar sin efecto lo que se plasmó digamos, en meses anteriores, ¿verdad? Si el contrato era para 6 meses y por A o B motivo se decidió que solamente iban a ser 3 meses y ambos están de acuerdo en terminar el contrato, eso lo tienen que hacer también de forma escrita y a eso se le llama rescindir del contrato, ¿verdad? Se presenta la rescisión a través de otro contrato igual, donde se dice que las partes han decidido terminar con el contrato y no existe penalidad para ninguna de las dos partes. Otro de los motivos con los cuales se puede ceder el contrato es por la necesidad del arrendador, entre ellos habitación propia o de familiares cercanos, que además puede realizar reparaciones mayores o demolición que impidan su uso. Para este apartado deben mediar aviso y proceso legal, respetando los plazos establecidos. El inquilino puede terminar el contrato con un aviso escrito al arrendador con 30 días de anticipación para viviendas y 60 días de anticipación para locales comerciales. Además, debe de estar al día con el pago de la renta para evitar reclamos. Lo otro también que se ve es que el inmueble, esa es una cláusula también que va, que el inmueble debe ser entregado en la misma forma que lo recibieron, ¿verdad? Si estaba limpio, hay que entregarlo limpio. Si tenía, digamos, 4 cuartos, si de pronto la persona que está, el inquilino, decide hacerle otro cuarto sin autorización ni nada del dueño de la casa, entonces él queda perdido, ¿verdad? Porque en el contrato dice que debe de entregarse en las mismas condiciones que se recibió. Alquilar puede ser una muy buena opción para muchas familias salvadoreñas, pero sin un contrato escrito y conocimiento de la ley, el riesgo de ser víctima de estafa o conflictos legales es alto. La recomendación es todo por escrito, pago puntual y comunicación clara entre propietario e inquilino.